Yo tengo el punto A. ¿Qué significa ir o dirigirme en dirección norte 40 grados 20 minutos este? ¿Hacia Para dónde arriba, estoy yendo? para arriba más a la derecha. Bien, para arriba más a la derecha. O sea, si yo hago el dibujito, acá está el norte y acá está el este. Yo estoy yendo hacia el norte y hacia el este. O sea que yo me estoy dirigiendo hacia el norte, pero corridito hacia la derecha. ¿Está bien? Y acá es donde entra en juego esto. 40 grados 20 minutos este. ¿Cuál es el grado o cuál es el ángulo de 40 grados 20 minutos? ¿El que se forma con la vertical o el que se forma con la horizontal? ¿Es este o es este? El vertical. El primero, ¿no? Bien, el Claro, primero, porque es desde el norte, formo un ángulo de 40 grados 20 minutos con el este. O sea que este es mi ángulo de 40 grados 20 minutos. Este lo voy. Recorro 120 kilómetros y llego hacia el punto B. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Y después me dicen que tratando de volver, lo mío una desorientación total, recorro o me traslado hacia el sur 20 grados oeste. Para irme hacia el sur, tengo que ir para allá. Y para ir hacia el oeste, tengo que ir para allá. Si yo recorro sur 20 grados al oeste, ¿es este o es este? El primero de nuevo. El primero de nuevo, porque es el ángulo que forma el sur con el oeste. ¿Sí? Entonces acá yo tengo 20 grados. ¿Sí? ¿Va a ser ese mismo ángulo o va a ser otro? La pregunta sería, ¿dibujé bien? Creo que no. Creo que no, ¿Por qué? porque no tendría que estar para el otro lado. O tendría que estar un poco más a la izquierda, ¿no? claro, porque es otro ángulo. Claro, Bien. No solo es otro ángulo, sino que la línea norte-sur es paralela, la azul es paralela a la roja. Entonces, si yo sí. los hubiera dibujado bien, este ángulo mide 40 igual que ese. Por lo tanto, mi ángulo en realidad tiene que venir por acá. Esto mide 20. ¿Está bien? No puede ser el mismo porque si no debería medir 40. Claro. ¿Estamos? Sería ¿Sí? la mitad de... Claro, y es más o menos la mitad, un poquitito más chiquito que la mitad. Y sobre esta línea yo corro 140 kilómetros. Supongamos hasta acá. Y ahí tengo el punto C. ¿Qué me piden? Me piden esta distancia. ¿Sí? Entonces, si yo aíslo mi triángulo, yo sé que acá está A, acá está C, acá está B. ¿Quién se dio cuenta de algo? No, nada de eso. Ya sé cómo hacerlo, Bien. como tenía que haberlo hecho. A ver, ¿qué podemos haber hecho? ¿Qué podríamos haber hecho?
como dijimos que tendría que ser igual del 40 grados 20 minutos, Bien, no tendríamos que restar con Claro, el ángulo. los 20 bien, y saca el es resultado de ese ángulo de bien. B. Este angulito de acá, perfecto, Lucas. Ese angulito de acá son 40 grados 20 minutos menos 20 grados. O sea que es de 20 O grados sea, 20 minutos. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien. O sea que esto mide 20 grados 20 minutos. Y yo y sé como ya tenemos esto ese, y esto. ¿Estoy en condiciones de encontrar esta línea de acá? ¿Tengo datos suficientes para encontrar esa línea de ahí? sí, Sí. Bien. ¿Y qué teorema Sí, tengo? ¿O qué tendría que usar? ¿Puedo usar razones el trigonométricas? coseno. El teorema del coseno. Bien. ¿Puedo usar, pero contestemos la pregunta. ¿Puedo usar puedo usar razones trigonométricas? no, ¿Por qué? Si lo divido, sí se puede. creo que no. Depende Pero- si los ángulos A y C son iguales, pero no sé, no creo. Claro. Igual el lado A, por lo que se ve, mide 50 grados más o menos. Hay que hacer la resta de 90 menos 40,20 Pero minutos. ojo que ese no sería Pero A, falta otro. sería hasta ahí. Claro, faltaría la otra partecita. Ese Claro, pedacito, y de ahí restas 360 menos los otros dos ángulos. pero no los conoces. Profe, Claro. creo que no se podría hacer razones trigonométricas, porque si tendrían que ser ángulos iguales, los lados no tendrían que ser iguales también. Bien, bien. Uno de ustedes dijo, si fuera isósceles, pero no sé. Este triángulo no es isósceles porque este lado y este lado son diferentes. ¿Está bien? Y si este ángulo mide 20, ¿sí? Por la forma, los que deberían ser iguales serían esos dos y no van a ser iguales. Ese triángulo no es isósceles, ¿sí? O por lo menos no tengo certeza de que pueda ser isósceles, no con los datos que tengo. Por lo tanto, no podría trazar la altura porque yo no estoy seguro de que ese triángulo sea isósceles. Por lo tanto, desde ese lado ya descarto razones trigonométricas. ¿Sí? Y en segundo lugar, tampoco es un triángulo rectángulo, ya de por sí. Por lo tanto, también descarto desde ese lugar las razones trigonométricas. Por lo tanto, como no tengo ninguna certeza de que eso tenga la más mínima posibilidad ni de ser rectángulo, ni de encontrar ahí adentro un triángulo rectángulo que me sirva, no me queda otra que recurrir a los teoremas del seno y del coseno. ¿Sí? En este caso en particular, y por los datos que yo tengo, me conviene el teorema del coseno. ¿Sí? Entonces, si yo planteo el teorema del coseno, voy a plantear directamente que AC cuadrado es igual a AB cuadrado más CB cuadrado menos 2 veces AB CB coseno del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son los datos que tengo? Sí, ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, Vamos pensando. AC cuadrado es igual a AB. AB son 120 al cuadrado. Más CB. CD son profe, 140 al cuadrado. Sí. perdón que interrumpa. Ahora tengo turno con el ortodoncista y me tengo que ir. Eh, Solo quería ver porque ya puedo entender los otros. Dale. Ahí No hay está, muchas problema. gracias. De nada. Eso, Nos un vemos. aviso. Ahora tengo alrededor de 4 o 5 clases por día con este nuevo cronograma y con los otros colegios, así que me está costando más hacer la edición de los videos.
¿sí? Entonces directamente me estoy sentando a editar los viernes a la tarde y compilo las clases de un mismo nivel, o sea, todos los quintos juntos, todos los terceros juntos y recién las subo, ¿sí? Así que estén más atentos que de costumbre porque las clases van a subir de una semana para la otra, entonces por ahí no las tienen a mano tan rápido, ¿sí? Lucas, no sé si ya te fuiste, si no te fuiste, que te vaya muy bien en el ortodoncia. Gracias, Que profe. no te duela Nos mucho cuando vemos. te ajusten los aparatos. Bueno, profe, Un muchas beso. gracias. Éxito. Chao, chicos. Gracias. Esto sería 2 por 120 por 140 por coseno de 20 grados, 20 minutos. ¿Sí? Y creo que Joaquín hace un ratito estaba calculador en mano. Sí, profe, me dio 49,94 kilómetros. AC es 49,94 kilómetros. ¿Sí? Creo que saben cómo llegar hasta ahí. Fíjense que lo que es cálculo, hablando mal y pronto, y ustedes ya están grandes, es una tontera, ¿sí? Porque el uso en sí del teorema del seno y del teorema del coseno son teoremas de uso muy simple, ¿sí? El problema acá es la interpretación del dibujo para poder encontrar un triángulo que me sirva para poder aplicar el teorema del seno y del coseno, ¿sí? Entonces, el 2 y el 3 no los vamos a resolver, pero sí vamos a ver cómo debería quedarnos el dibujo para, para que a ustedes les resulte más fácil llegar a la solución, ¿sí? Esperen que acá. Borro esto. En el segundo es parecido porque también habla de ángulos. Nada más que me dice, Alfonso, que se entrena para las Olimpiadas, parte de su casa y camina 8 kilómetros en dirección sur 50 grados este. O sea que Alfonso está acá. Y camina hacia el sur con dirección hacia el este. La segunda línea, ¿para dónde la tengo que dibujar? ¿Para la derecha o para la izquierda? Derecha. Derecha. O sea que Alfonso va a caminar así. Y este es el ángulo de 50 grados. ¿Estamos bien? Y dice hasta llegar a su primer parada. Esta es la parada 1. Dice descansa y parte nuevamente caminando. Esta vez en dirección sur 30 grados oeste. O sea que Alfonso se sigue yendo hacia el sur, pero ahora hacia el sur oeste. ¿Para dónde voy a dibujar la línea? De izquierda. Izquierda. Para la izquierda. Y el ángulo que hace Alfonso es este. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y es un ángulo de 30 grados. Y acá hace su parada 2. Descansa y desde donde regresa a su casa. Si la distancia en línea recta de su casa a la última parada es 11,5 kilómetros, ¿qué distancia recorrió en el segundo trayecto? O sea que la distancia que me dan es en línea recta acá, que no necesariamente va a coincidir con la vertical. Este es de 11,5, estos eran 8 kilómetros. ¿Y qué otro dato tengo? Si no O me ya equivoco, tengo datos suficientes. la parada P2 tiene un ángulo de 30 o no, no sé si puede ser, digamos.
yo no podría asegurar que esta línea de puntos es paralela a la roja. Profe, el ángulo de 50 grados no vendría a ser igual a la línea recta del norte, de la parada 1. Ah, bien. No, es que no me acuerdo cómo es Ahí. la teoría. No, está perfecto. ¿Por qué? Porque la línea norte-sur, dijimos nosotros recién, si yo la dibujo en diferentes lados, tiene que ser siempre paralela, ¿sí? Porque del norte al sur siempre van a ser líneas verticales. Entonces, lo que dice Joaquín es, esta línea norte-sur con esta línea norte-sur tienen que ser paralelas. Por lo tanto, este ángulo de 50 que se forma acá, necesariamente es igual a este ángulo de 50 que se forma acá. ¿Está bien? Y por O sea lo que yo sé tanto, cuánto vale el otro. bien, ángulo puedo averiguar cuánto vale este. ¿Y cuánto va a valer este? Bien. 100, perfecto. ¿Sí? Y si yo tengo ese ángulo de 100, ¿qué podría aplicar? El ¿Puedo teorema aplicar del el seno. teorema del coseno? Sí. ¿Seguro? ¿Tengo datos suficientes para el teorema del coseno? No. No. Porque tenemos dos lados y un ángulo. Pero ojo que el ángulo que tenemos está enfrentado a uno de los lados que tengo. Para que me sirva el teorema del coseno, yo necesitaría tener este ángulo completo, que no lo tengo, para poder sacar este. Y para poder sacar ese ángulo que yo acabo de marcar completo, me están faltando datos, porque no conozco este. Entonces, ¿estoy en condiciones de usar el teorema del seno? Del coseno, digo. El coseno no. Del coseno no. El seno. Del seno sí, y para averiguar este. Si yo planteo que el seno de P sobre 8 es igual al seno de 100 sobre 11,5, yo puedo averiguar este ángulo de acá. ¿Está bien? Y si yo tengo ese ángulo de ahí, automáticamente saqué este. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se despiertan? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bien. Y si yo sé este ángulo y averiguo este, ya puedo, o con el teorema del seno, o con el teorema del coseno, averiguar lo que me piden, que es esta línea de acá. Profe, ¿Sí? pero el ángulo A no valía 50. Ojo, que nosotros tenemos ahí dos líneas. La línea de 8 kilómetros donde camina Alonso, no me acuerdo cómo se llama, la línea norte-sur, y la línea que une la segunda parada con la casa. La línea que une la segunda parada con la casa no es coincidente a la línea norte-sur. Por lo tanto, ese ángulo de 50 es hasta acá. Y el ángulo que yo necesito para calcular es todo esto. Y yo no sé cuánto vale este pedacito de acá. El punto 3 decía, desde el balcón de un edificio se ve con un ángulo de depresión de 48 grados 20 minutos
un automóvil estacionado en la calle. O sea que yo tengo aquel edificio, en algún lugar del edificio estoy parada, y acá hay un auto. Y yo estoy mirando ese ángulo con un ángulo de depresión de 48 grados 20 minutos. O sea que, si esta es mi línea normal de visión, el ángulo de depresión es este. Acuérdense que el ángulo de depresión y el ángulo de elevación se toman sí o sí con la horizontal, nunca con la vertical, porque nuestra línea de visión normal es una línea horizontal que mira, valga la redundancia, es horizontal porque mira hacia el horizonte, ¿sí? Y ese ángulo de 48 grados 20 minutos es igual a ¿cuál? Es igual al del piso, a este. ¿Por qué es igual al del piso? Porque porque están paralelas. Ángulos externos, ¿cómo era? Son Opuestos paralelas, internos. bien, Opuestos internos. son internos, está bien, y se llamaban alternos, porque estaba uno de un lado de la recta y el otro del otro lado de la recta, ¿sí? Son alternos internos entre paralelos. Después me dice que me voy a otro piso que está 9,36 metros más abajo, o sea que yo me vengo acá tengo 9,36 metros, y vuelvo a mirar el auto. Nada más que ahora mi línea de visión forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Este mide 25, y por lo tanto este mide 25. ¿Está bien? Pregunta. ¿Qué puedo usar? O restar los 48 grados 20 minutos con el 25 grados y me sale el otro ángulo. No sé si me entendió. Este ángulo de acá es 48 grados 20 minutos menos 25, o sea que nos queda de 23 grados 20 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me piden a mí? Me piden que yo encuentre la distancia que hay entre el edificio y el auto. O sea que a mí me están pidiendo la distancia que va desde acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Qué se les ocurre que pueden usar? El teorema del seno, si restamos a los 90, los 48 grados 20 minutos, y nos queda este ángulo, y podemos usar el teorema del seno y nos sale la distancia, o sea, como desde donde lo vemos, digamos. Bien, La este distancia. es 41, 40. ¿Y qué puedo hacer ahí? Usar el teorema del seno para averiguar qué. ¿Cómo plantearían? A ver, ¿quién fue la de la idea de la teorema del seno? El valor de tipo la distancia donde yo lo veo. Díctame qué escribí. Si necesitas que le ponga escribía letra a algo. 9,36 metros sobre seno de 23 grados 20 minutos, y le pondría X a el segundo balcón, tipo la distancia desde el balcón hasta el auto, esa línea. ¿Esta? Bien, para que le ponga algún color. Esta línea de acá es X. Y bueno, entonces eso sería igual a X sobre seno de 41 grados 40 minutos. Bien. ¿Y ahí qué harías?
Despejamos eso, a ver, ya te digo cuánto da, nos quedaría 9,36 por el seno de 41 grados 40 minutos, dividido seno de 23 grados 20 minutos. Nos quedaría que X vale 15 grados, 15,71 metros. ¿Y ahora qué hay? Razones trigonométricas. Bien, ¿y qué Bueno. plantearía? El coseno de 25 grados, este que está ahí abajo, Bien, es igual al cateto adyacente, que sería la distancia entre el edificio y el auto, bien, y que es sobre 15,71, que es lo que acabamos de sacar de hipotenusa. bien. Entonces nos quedaría que esos 15,71 por el coseno de 25, y nos va a quedar que esa distancia es de 14,24 metros. ¿Les parece que está bien? Joaquín dice con la cabeza que sí. Lucía, ¿vos estás de acuerdo? Creo que sí. Bien, pregunta, ¿hay alguna otra manera de hacerlo? ¿O es la ¿Profe? única? Yo lo pensé de otra forma, pero no sé si está bien. A ver, veamos. A ver. De restarle a Pare, 180 el... Francisco, que tengo que borrar. Perdón. Bien. Ahora sí. Ok. Para sacar el ángulo C, ¿A qué le tendríamos que hacer llamaste ángulo separa? ¿Dónde está el ojito al azul? ¿Dónde está el ojito rojo? el departamento de abajo, el Bien. balcón de abajo. ¿Entero Claro. o hasta acá? ¿Así? Entero. Bien. Sí. Hubiera hecho 180 menos 41 grados con 40 minutos y menos 23 grados con 20 minutos, y después hacer el teorema de seno. Ajá, para que me pierda. 23 grados, 20 minutos, y eso nos da 180 menos 41 grados, 40 minutos, menos 23 grados, 20 minutos. Nos da que mide 114 grados, 59 minutos. Bien, ¿qué hiciste con eso? Después hacer, por ejemplo, 9,36 metros sobre 23,20, Sobre el no, seno de perdón, 23 grados, 23,20. claro. Y después el otro que sería, bueno, el C. Y El C que le llamaste a esto. claro, el ángulo. Para así sacar X. Sobre No sé. el seno de 114. Sí. Bien. Y eso nos quedaría, a ver, 9,36 por el seno de 114 grados 59 minutos, dividido seno de 23 grados 20 minutos. Y nos da que C mide 21,42 metros. Y una vez que obtuviste Claro. C, ¿qué hiciste? No, está bien más que... No sé si está bien. Nuevo razón. Va queriendo. No está bien porque no está completo, pero Claro, tampoco sí. está mal porque vas encaminada. ¿Sí? No sé si me doy a entender. No está mal, lo que estás planteando está bien. A diferencia de Mili, era la que estaba hablando hace un rato, ¿no? En lugar de encontrar este lado, que encontraron hace un rato, vos estás encontrando este. Por lo tanto, ahora estamos trabajando con el triángulo grande, donde esto mide 21,42, y el ángulo que tenemos acá mide 48 grados 20, a diferencia de hace un rato que nos medía 25. ¿Por qué? Porque no Claro. estamos trabajando con este triángulo chiquitito, sino que estamos trabajando con el grande. Estamos tomando de dato el balcón de arriba.
En la resolución anterior estábamos trabajando con el triángulo que arranca en el balcón de abajo. En este caso, al encontrar C, estamos trabajando con el triángulo que se forma en función del balcón de arriba. Entonces, en ese caso lo que nosotros no conocemos es D, y estaría bien, volvemos a plantear el coseno, pero ahora de 48 grados 20 minutos, y eso va a ser cateto adyacente, que es la distancia que yo quiero, sobre la hipotenusa que mide 21,42. Entonces, si paso multiplicando el 21,42 y lo multiplico por el coseno de 48 grados 20 minutos, nos da que la distancia es 14,24. Fíjense que volvimos a encontrar la misma distancia que habían sacado con el procedimiento anterior, y por lo tanto, también está bien. ¿Sí? Lo que le fallaba al procedimiento este que me estaban dictando era que faltaba, nos habíamos quedado a mitad de camino, nos quedamos sin nafta, ¿sí? Nos faltaba completar el resto. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna otra manera? Que se me ocurra, no. ¿Cómo? Que se me ocurra, no, pero capaz que sí. ¿Y a alguien se le ocurre algo? ¿Qué pasa si yo soy empacona? Y a ustedes suele pasar, ¿sí? Yo soy empacona y no se me da la gana de trabajar ni con el teorema del seno, ni con el teorema del coseno. ¿Podré? ¿Podré o no podré? Bueno, No sé. ¿qué? Sí, pero estoy pensando. Yo creo que no, pero no sé. Bien. No sé si se acuerdan que en algún momento yo les dije que conforme ustedes van creciendo y aprendiendo, que es uno de los grandes inconvenientes que tiene la educación en el secundario, ustedes creen que siempre hay que usar lo último que vimos. Y en realidad no. La idea es, a medida que ustedes crecen y a medida que ustedes aprenden, la idea es que tengan no menos herramientas, sino más herramientas para trabajar. Entonces, la idea es que, de ser posible, y si tenemos todas las herramientas, podamos usar no solo lo nuevo, sino también lo viejo. En el caso del triángulo de hace un rato, sí no quedaba otra que usar lo nuevo, porque para usar triángulos rectángulos, nos faltaban datos y nos faltaban herramientas dentro del dibujo. Pero acá en particular, al triángulo rectángulo yo ya lo tengo armado. Y fíjense que no hay un triángulo rectángulo, sino que hay dos. Tengo el que se forma con el balcón de abajo, donde yo conozco que esto vale 25, a esto no lo conozco y a esto no lo conozco. Entonces yo podría decir, ya está, no lo uso. Pero yo tengo otro triángulo, donde esto mide 48 grados 20 minutos. Esto, como acá tengo el balcón de arriba, y a esto yo le llamé X, mide X más 9,36, y esto es la distancia al auto, que si yo lo miro en soledad, también me faltan datos para usarlo como triángulo rectángulo. Pero si yo tengo dos triángulos y dos incógnitas, ¿puedo plantear alguna otra cosa que yo ya sepa de antes? Sistema de ecuación. Perfecto. Sistemas de ecuación. Y decir,
Desde acá, la tangente de 25 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para este triángulo, la tangente de 48 grados 20 minutos es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Como yo quiero D, voy a despejar en ambos casos la X, que es la que no me interesa. Entonces yo digo que la tangente de 25 por D es igual a X, y en este, la tangente de 48 grados 20 minutos por D va a ser igual a X más 36. Puedo pasar el 36 restando y despejé la X. ¿Estamos de acuerdo con el despeje? Bien. Pero este valor de X es el mismo en los dos, porque es la distancia del segundo balcón. Por lo tanto, las puedo igualar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene una duda? ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué podría hacer para despejar? Puedo pasar esto restando para acá. ¿Estamos de acuerdo? Puedo sacar factor común porque la D está en los dos acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Hago el cálculo de la tangente de 25 menos la tangente de 48 grados 20 minutos. Y eso me da menos 0,657 por D igual a menos 9,36. Y para terminar de despejar, paso esto dividiendo. Y me quedaría 9,36 dividido este 0,657. Y me da 14,24. ¿Nadie se acuerda qué es un ángulo? Profe, ¿puede ser amplitud de algo? Una porción. Sí, habitualmente lo consideramos como que es la amplitud de algo, pero no es la definición formal. ¿Alguien se acuerda de la definición formal de ángulo? ¿Dónde está dibujado un ángulo? En un plano. En un plano, bien. Uy. Un ángulo está dibujado en un plano, bien. O sea que un ángulo tiene que ser una porción o un pedazo de plano, ¿sí? Claro. O sea que un ángulo, en principio, es una porción de plano. Vamos a dibujar un plano, más allá de que mi pizarrón ya es un plano. Y un ángulo es una porción de plano particular. ¿Qué particularidad tiene el ángulo? Está determinada por dos semirrectas. Bien, está determinado por dos semirrectas y por dos semirrectas que además tienen una característica particular. ¿Qué característica particular tienen las semirrectas?
el origen, que es el vértice. Están unidas en el vértice. Bien, están unidas en el vértice. O sea que un ángulo es una porción del plano limitada por dos semirrectas de origen común. O sea que no son dos semirrectas cualquiera, sino son dos semirrectas que parten de un mismo punto y se abren, ¿sí? Y acuérdense que a las semirrectas yo las marco o las simbolizo con la flechita, ¿está bien? Entonces, ¿qué es una semirrecta, se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era una línea en un plano que tiene principio pero no final, creo. Cree muy bien, señorita Paula. Es una línea que tiene principio, pero no tiene final. De hecho, el principio es este origen común, ¿sí? Mis semirrectas, no sé qué les pasa a mis lapiceras hoy día, mis semirrectas arrancan, ¿sí?, en el origen común y no tienen final. Entonces, Profe, bien, disculpe, ¿sí? ¿puede aceptarla a Male que se salió? Sí, ya la aceptó. Gracias. Y espero que mis fibras dejen de hacer chiquero. Bien, entonces decimos que las semirrectas tienen origen común. ¿Está bien? Y las semirrectas eran líneas que tienen principio, pero no tienen final. ¿Sí? Por eso es que nosotros la dibujamos con la flechita. Cuando nosotros dibujamos eso que tenemos en el pizarrón, ¿qué le pasa al plano? ¿Queda dividido? Bien, queda dividido. ¿En cuántas partes? En dos. En dos. En dos. De hecho, si yo separo acá, me va a quedar una parte que es así. Lo vamos a dibujar con así, y me va a quedar una parte que es así. ¿Está bien? Si yo recortara, ¿sí?, me quedarían dos pedacitos. Este y este de acá. ¿Está bien? Cada pedacito es un ángulo. ¿Sí? Cada uno de esos pedacitos es un ángulo. Este es un ángulo y este es otro ángulo. ¿Está bien? Son porciones del plano limitadas por dos semirrectas de origen común. Esta porción del plano está limitada por esta semirrecta y esta porción del plano está limitada por esta semirrecta y esta semirrecta. ¿Sí? O sea que un ángulo no es otra cosa que un pedazo de plano, nada más que, a diferencia del semiplano, el semiplano está limitado por una sola recta, ¿sí? Un semiplano es, yo tengo el plano, trazo una sola recta, y el plano me queda dividido en dos, este pedazo y este pedazo. En el caso del ángulo, no me aparece una sola recta, sino me aparecen dos semirrectas que se unen en un punto. Entonces, cuando yo recorto ese plano, me queda una parte más chiquita y una parte más grande. Cada una de esas partes, ¿sí?, son ángulos. ¿Qué diferencia hay entre este ángulo y este? Ahora sí, la amplitud. La amplitud, bien. Y más allá de que la diferencia es la amplitud, ¿cómo me la podrían describir? ¿Cómo es la amplitud de uno y cómo es la amplitud del otro?
La amplitud de uno es un ángulo recto de 90 grados Ajá. y el otro es mayor a... No, mayor a Sí, mayor a 180. qué. Mayor a 180. Bien, en realidad está bien eso que acabas de decir. La primer diferenciación de los ángulos la hace digamos, en sistema sexagesimal el ángulo de 180. La primera diferenciación de los ángulos la hace el ángulo llano, que en el sistema sexagesimal mide 180 grados, ¿sí? El ángulo llano me hace la primera división. Si lo que me queda es menor a un llano como este, se denomina ángulo convexo. Y este que es mayor al llano, recibe el nombre de ángulo cóncavo. Esa es la primera clasificación de ángulos que rara vez se da antes de esta época o de esta edad de ustedes, ¿sí? Aunque yo suelo darla el primer año, pero es la primera clasificación. O sea, la primera división la hace, fíjense que hace un ratito nosotros vimos el semiplano. El semiplano era dividir el plano así, ¿está bien? Ese ángulo que queda dividido por esta recta no es otra cosa que un ángulo llano, ¿sí? Entonces, cuando yo acá le hago un corte y en lugar de sacar las dos semirrectas así, las saco así, necesariamente me va a quedar armado un ángulo más grande que el llano y uno más chiquito que el llano. El más grande recibe el nombre de cóncavo y el más chiquito recibe el nombre de convexo, ¿sí? A ustedes que les gusta jugar y a veces resucitan juegos que eran de mi época, ¿vieron el Pac-Man? Sí. Bueno, el Pac-Man es una carita redonda así, ¿verdad? Que tiene la boca así. La boca del Pac-Man es el ángulo convexo. El resto del Pac-Man es el ángulo cóncavo. Porque fíjense que en cierto sentido, el Pac-Man lo que hace es dividir el plano en dos. La parte de la boca es la chiquita, y la parte del cuerpo del Pac-Man es el grande, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo cóncavo en el cuerpo del Pac-Man y el ángulo convexo en la boca del Pac-Man, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Ahora, si la primera división es, la vamos a escribir más grande. No me quieren mis fibras hoy. El primer límite entonces lo marcaba el ángulo llano. Y teníamos el ángulo convexo, que tenía la particularidad de ser menor al llano. Y teníamos por otro lado el ángulo cóncavo, que era mayor al llano. ¿Está bien? ¿Qué más o qué otro ángulo es todavía más grande que un cóncavo? ¿Un ángulo de 360? Bien, Anita. Un ángulo de De giro 360. completo. Que, vuelvo a repetir, se llama ángulo de 360 específicamente en el sistema sexagesimal. Pero a partir de ahora para nosotros va a ser simplemente el ángulo de un giro o giro completo. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a empezar a estudiar los sistemas de medición, no es el único sistema de medición
el sistema sexagesimal. Entonces vamos a dejar de llamarlo ángulo de 360 grados para pasar a llamarlo ángulo de un giro o giro completo. Y más chiquito que los convexos. Ángulo cero. Los del Bien, medio ángulo de cero. 90. ¿De qué otra manera se llama el cero? ¿O de qué otra manera nombramos las cosas que valen cero? Nulo. Nulo, bien. El ángulo que viene acá es el ángulo nulo. Que vale cero en cualquier sistema de medición angular. Y ustedes me preguntarán en esa clasificación dónde entra lo que estudié toda mi primaria. ¿Qué estudiaron en la primaria ustedes? El agudo, el obtuso Ajá. y eso. Simplificación de ángulos. Y estaba el agudo, ¿quién más estaba? El obtuso. El obtuso, Plano. el recto. ¿Y esos dónde entran? Y el agudo no sería un convexo, por ejemplo. Bien. ¿Y el obtuso? Un cóncavo. Ojo, este es mayor que un llano. Y Ah, un mal, obtuso, mal. Intermedio, no sé. en realidad, toda la primaria y gran parte de su secundaria, ustedes solamente estudian los ángulos convexos. Y eventualmente se llega hasta el llano y el de un giro, pero a estos no los nombran. ¿Sí? El 90% de su escolaridad lo que hacen es estudiar los ángulos convexos. Y acá es donde sale la clasificación. Del ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Que en el sistema sexagesimal nosotros decimos el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, el ángulo recto es el que mide justo 90 grados, y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estudiamos durante, sobre todo, nuestra primaria. ¿Está bien? ¿Refrescada la cabeza con esto? Bien. Ahora, ¿qué pasa durante toda nuestra escolaridad? Dibujamos los ángulos en cualquier posición, ¿sí o no? Lo dibujamos pata para arriba, los dibujamos así. De hecho, ni le ponemos la flechita, ¿no? Los dibujamos así. Los dibujamos en cualquier posición. A partir de ahora, para nosotros es fundamental el concepto de ángulo orientado y el concepto de ángulo centrado. Porque para poder comprender el inicio de las funciones, es más práctico tener los ángulos, sobre todo, centrados. ¿A qué le suena ángulo orientado? Que se dirige para un lado o para otro. Puede dirigir para varios lados. ¿Cómo? Tiene una dirección. Bien, que tiene una dirección. Y la dirección, perdón, que se me debe haber escuchado lejos, me fui a buscar el transportador. La dirección tiene que ver con la forma en que yo mido el ángulo. ¿Sí? Ustedes saben que para medir un ángulo es necesario dibujar una línea inicial. ¿Está bien? Yo todo ángulo lo dibujo con una línea inicial. Y el transportador o la medición de ese ángulo la puedo hacer en dos sentidos diferentes.
¿Qué sentidos puedo usar? Puedo poner mi transportador así, voy a poner un poquito más arriba, y medir en este sentido, y dibujar hasta acá. ¿Está bien? O puedo poner mi transportador para el otro lado, dibujar en este sentido, y que mi ángulo quede así. Si bien durante toda la primaria para nosotros era lo mismo dibujarlo en un sentido o en el otro, vamos a hacer una diferenciación entre este dibujo y este dibujo. Fíjense que si yo lo ¿Sería considero... sentido, ¿Cómo? horario y antihorario? Bien, por el sistema horario o antihorario. En este caso sería antihorario. Y en este caso sería el horario. Pero como a la matemática le gustan los signos, digamos, cuando la medición se realiza en sistema antihorario, se denomina ángulo positivo. Y cuando la medición es antihorario, se denomina negativa. ¿Sí? Entonces, depende cómo ponga yo mi transportador, lo voy a considerar como un ángulo positivo o como un ángulo negativo. Por ahí los dos miden 60 grados, pero el hecho de que este lo haya medido en este sentido, significa que este es un ángulo de más de 60 grados, no más de 60, sino más 60 grados, y este es un ángulo de menos 60 grados. ¿Por qué? Porque la medición o el sentido de orientación de cómo lo medí es diferente. ¿Sí? Antes que se nos corte, acuérdense que la hora, que la clase la vamos a considerar si es necesario de hora, ¿sí? Así que cuando se corte nos volvemos a conectar hasta las 9 en punto, ¿sí? Sí, Facundo. ¿Queda claro el ángulo orientado? Bien. Sí, profe. Ahora, Sí. ¿a qué suena ángulo centrado? No es a que le acomode las ideas y los centre, ¿eh? ¿A qué se llamará ángulo centrado? ¿O El dónde que se tiene una imaginan? posición específica. Bien, tiene que tener una posición específica. Yo voy a borrar esto, así lo puedo dibujar más arriba. El ángulo centrado específicamente tiene que ver con una posición específica. Y esa posición específica tiene que ver, y volvemos a caer en algo ya aprendido, en los ejes cartesianos. Un ángulo centrado tiene la particularidad de que su vértice sí o sí está en el centro del sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? O sea, ahí donde está la unión de las dos rectas, ahí tengo el vértice del ángulo. Lo que se denomina el lado inicial, o sea, el lado donde yo voy a apoyar el transportador para medir, va a ser siempre el eje positivo de las X. O sea que este eje positivo siempre va a ser mi lado o semirrecta inicial. Y a partir de ahí yo lo voy a orientar positivo o negativo de acuerdo a cómo lo necesite. O sea que si yo necesito un ángulo de más 45 grados, voy a poner mi transportador así, obviamente bien centrado donde corresponde, voy a medir mis 45 grados, voy a trazar mi lado terminal,
y voy a marcar no solo el arco, sino el sentido de giro que le di al ángulo. ¿Está bien? Y este es mi ángulo de más 45 grados. Porque nosotros sabemos que hay otro ángulo implícito acá, que es el que está cóncavo acá afuera. Entonces yo tengo que marcar el sentido y tengo que marcar el tamaño del ángulo. ¿Se entiende lo que es un ángulo centrado? Sí. Sistemas de medición angular. Una cuestión, a partir de ahora para nosotros desaparece el ángulo de 90 grados como ángulo recto, ¿sí? O sea, vamos a llamar ángulo recto a aquel que está formado o aquel que está armado a partir del cruce de dos rectas perpendiculares, ¿sí? Esta va a ser nuestra definición de ángulo recto, ¿sí? Un ángulo recto es un ángulo formado por dos rectas perpendiculares. ¿Y qué son las rectas perpendiculares? Aquellas que al cortarse forman cuatro ángulos iguales. No vamos a hablar de medida porque depende del sistema de medición, ese ángulo recto va a tomar valores diferentes. ¿Sí? Entonces, por ahora nuestro ángulo recto va a ser aquel formado por rectas perpendiculares. Y las rectas perpendiculares van a ser aquellas que forman cuatro ángulos iguales. ¿Cuánto miden los ángulos? No importa. Pero nosotros sabemos que si yo los superpongo, los cuatro ángulos miden lo mismo. ¿Está bien? Entonces, uno de los sistemas de medición angular, que es el primero y el ya conocido, es el sistema sexagesimal. A este ustedes ya lo conocen. Este sistema sexagesimal mide en grados, minutos, segundos, y tiene la particularidad de que un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos, y por lo tanto un grado corresponde a 3.600 segundos. ¿Está bien? El sistema sexagesimal utiliza transportador, y el transportador convencional es el que tiene el sistema sexagesimal. ¿Está bien? Y tiene la particularidad de que un recto, ¿cuánto mide? En el sistema sexagesimal, ¿cuánto mide el ángulo? 90 grados. 90 grados. Y el ángulo de un giro, como lo dijo Anita al principio, es el que mide 360 grados. En el sistema sexagesimal, un recto eran 90 grados y un giro eran 360 grados. Bien, ¿qué otro sistema tiene? ¿Tiene la calculadora a mano? Sí. Bien, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de que tenían que controlar que la calculadora en la parte de arriba tenga una R o diga, tenga una D o diga DEG? ¿Se acuerdan que en algún momento les dije, controlen siempre la calculadora de que tenga la D o tenga el DEG, porque si no van a hacer macana con los senos y los cosenos? Esa D o ese DEG significa que la calculadora está en este sistema sexagesimal, o sea, en el sistema
que nos acostumbran a medir desde la primera vez que nos hacen agarrar un transportador allá en la primaria. ¿Está bien? Pero la calculadora, cuando nosotros aprendimos a chequear eso, vimos que tenía dos sistemas más. Uno que tenía la G, o decía grad, y otro que tenía la R, o decía rad. ¿Está bien? Esos sistemas, sobre todo el último, es muy importante en lo que hace a navegación. El que usa la G es lo que se denomina sistema centesimal. Este sistema centesimal también usa el concepto de grado, de minuto y de segundo. Pero los anteriores eran grado, minuto y segundo sexagesimal. Estos son grado, minuto y segundo centesimal. Y por lo tanto la sigla va a cambiar. Acá nosotros usábamos el cerito para el grado, el apóstrofe para el minuto y el doble apóstrofe o la comillita para el segundo. Acá vamos a usar para el grado la G mayúscula. O sea que si ustedes tienen un número con una G arriba, también es grado, pero es grado centesimal y no grado sexagesimal. Ahora, el nombre me ayuda a pensar en las equivalencias en el sistema centesimal. ¿De qué viene centesimal? Centeno. Centeno. ¿De qué? ¿De 100? De 100. Y sexagesimal viene de sistema de 60. Este viene de 100, o sea que un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. Y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Fíjense que acá la equivalencia es en lugar de la comillita y de la doble del apóstrofe, usa la M para el minuto y la S para el segundo. ¿Sí? Entonces, si bien seguimos utilizando grado, minuto y segundo, ahora vamos de 100 en 100. Y ese grado se define como la 100ª parte de un ángulo recto. O sea que fíjense que los sistemas de medición se definen a partir del ángulo recto. O sea, el sistema sexagesimal me define al grado sexagesimal como la 90ª parte de un ángulo recto. Por eso es que decimos que el recto son 90 grados. Acá el sistema centesimal me define al grado como la 100ª parte de un ángulo recto. O sea que un ángulo recto para el sistema centesimal, ¿cuántos grados mide? Imaginaba. 100. Y el ángulo de un giro, por lo tanto, ¿cuántos grados centesimales van a ser? 400. 400. Eso significa que el grado centesimal, si bien utiliza el mismo nombre, ¿sí?, es un grado más chiquitito que el grado sexagesimal, porque este me dividía el giro en 360 grados, en cambio este me divide el giro en 400 partes. Eso significa que tienen que ser partes todavía más chiquititas. ¿Sí? ¿Se entiende el sistema centesimal? Profe, ¿Sí?
¿Y este más preciso, cómo es la cosa? En realidad, no es una cuestión de precisión, es una cuestión de uso. Cada sistema se usa para cosas diferentes de acuerdo a las necesidades que tiene y al grado de, me sale especificidad, pero no es especificidad, al grado de exactitud que requiere, ¿sí? Obviamente, cuanta más chiquita es la parte en la que yo divido, más exacto puedo ser, ¿sí? Porque si yo tengo si yo tengo 100 partes a repartir, ¿sí? Al ser cada parte más chiquitita, digamos, puedo hacer una repartición más exacta, pero todo va a depender de qué es lo que yo necesito hacer, cuál de los sistemas es el que me conviene usar. No es que hay uno que sea mejor que el otro, y no es que hay uno que sea más o mejor que el otro. Depende para qué lo necesite, es qué me conviene usar. ¿Está bien? Pasa como un montón de cosas en la vida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, las chicas me van a entender si están cocinando y si tienen que, por ejemplo, bueno, eso lo van a entender todo. Si yo tengo que medir un kilo de harina, ¿qué me conviene usar para trasladar hacia la balanza? ¿Una cucharita o una taza? Una taza. Una taza, porque la voy a pasar más rápido. ¿Está bien? En cambio, si yo necesito medir 100 gramos de harina, ¿qué uso? ¿La taza, que corro el riesgo de pasarme, o uso una cucharita para medir más exacto? La cuchara. La cucharita, ¿sí? O sea, no es que uno sea mejor que el otro, sino que yo necesito, o yo lo que tengo que buscar es la adaptación de cuál me resulta más útil o más seguro en un momento o en otro, ¿sí? O sea, pasa por una cuestión de uso más que por una cuestión de comodidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos la primera, ¿se entiende bien el centesimal? Sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Qué? Al igual que en el sistema sexagesimal, el resultado tiene que ser de 100 minutos y 100 segundos para abajo. Claro, si yo me paso de los 100 minutos ya tengo un grado, o sea, si yo te digo que un ángulo mide 150 minutos, en realidad tiene una amplitud de 1 grado 50 minutos. Ah, ok. Pasa lo mismo, es una cuestión de equivalencia y que vamos pasando a la unidad inmediata siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo ya tengo una primera equivalencia que me dice que que un giro yo lo puedo medir en sistema sexagesimal como 360 grados. Y lo puedo medir en sistema centesimal como 400 grados centesimales. Eso a mí me va a permitir convertir de un sistema al otro. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que yo tengo 45 grados sexagesimales, y me preguntan, ¿cuántos grados equivalen en sistema centesimal? 55. No sé. Para eso está esta equivalencia. Entonces yo puedo decir 360 grados en sistema sexagesimal equivalen a 400 grados en sistema centesimal. Entonces los 45 grados que yo quiero convertir van a ser X. Y digo 45 grados por 400G sobre 360 grados. Los grados se van ahí porque tengo uno arriba y el otro abajo. ¿Está bien?
hago el 50 cálculo, grados. multiplico los 400 por los 45 y lo divido por 360, 50. y me da 50. 50. O sea que ¿Profe? una amplitud que en un sistema sexagesimal equivale a 45 grados en mi transportador, en el sistema centesimal va a equivaler a 50 grados del sistema centesimal. ¿Sí? O sea, conocer los sistemas a mí me van a permitir trasladar de sistema de medición con una simple regla de 3 símbolos. ¿Sí? O sea, lo que estamos aprendiendo es a traducir de un sistema al otro y a convertir unidades en un sistema al otro sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Sí. ¿no era más fácil tomar el ángulo recto? También, o sea, en realidad la equivalencia se puede trabajar con cualquiera. Con el recto, y usar la equivalencia de que 90 grados equivale a 100 grados. Y también se puede usar la del llano, que me dice que 180 grados equivale a 200 grados. Cualquiera de las tres equivalencias sirve. ¿Por qué habitualmente se usa esta? Porque para los otros sistemas es más cómoda. Nada más que para eso. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. El sistema radial lo vamos a dejar para explicarlo después porque es el más difícil y nos quedan nada más que 5 minutitos, no los quiero dejar sin recreo. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy, que ya lo conocen, por eso me tiro a explicarlo, es el sistema horario. El sistema horario trabaja con el día, o sea, no es el reloj convencional al que yo estoy acostumbrado, que tiene 12 horas, sino que es un reloj especial que tiene las 24 horas metidas en su circuito. ¿Sí? Entonces, en realidad, yo tengo acá el 24, acá tengo el 12, acá tengo el 6, y acá tengo el 18. ¿Qué significa eso? Que, o sea, acá tengo el 24 y tengo el 0, ¿sí? Si yo tengo el 24 y tengo el 0 y esto es mi reloj, para que la aguja dé una vuelta completa, ¿cuántas horas pasan? 24. 24. O sea que el ángulo de un giro lo maneja como 24 horas. ¿Está bien? Y el ángulo recto va a equivaler a ¿cuántas horas? 6. A 6. Y por lo tanto el ángulo llano es mediodía y son 12 horas. ¿Sí? Y de ahí trabaja con la equivalencia normal. Una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos, o sea, como nos movemos en la hora convencional. La única diferencia que trabaja el sistema horario es que maneja como que la vuelta completa no son 12 horas como el reloj común, sino que la trabaja con 24 horas. ¿Sí? Entonces ahí me sale una última equivalencia, por lo menos para hoy, que me dice que esto lo puedo representar como 24 horas.